¿Qué pasaría si el portátil más disruptivo del año sea un equipo capaz de ejecutar tareas complejas a una velocidad asombrosa, estuviera construido alrededor de un procesador de teléfono móvil defectuoso? Y además reciclado. Es que es una locura. Totalmente. Porque durante décadas, digamos que el mundo de la tecnología ha operado bajo una premisa casi inquebrantable. Y es que el precio dicta la calidad. Claro, un costo bajo siempre garantizaba, plásticos crujientes, pantallas mediocres y un rendimiento que te dejaba frustrado a los 5 minutos. Exacto. Sin embargo, este año, 2026, ha traído consigo un dispositivo que simplemente hace saltar esa lógica por los aires. Bienvenidos a este análisis a fondo sobre el MacBook Neo de Apple. Un lanzamiento que, francamente, ha generado un sismo en la industria de la informática de consumo. Ha obligado a replantear cuáles son los verdaderos límites de un equipo de entrada, demostrando que la innovación no siempre significa crear algo desde cero. A veces es reutilizar lo existente de maneras, insospechadas. Y para comprender este fenómeno, hemos reunido una pila enorme de fuentes. El material de hoy se nutre de reseñas exhaustivas de tecnología, desarmes milimétricos, cortesía de la gente de iFixit. Y también reportes financieros de cadenas de suministro, debates súper acalorados en foros como Reddit, pruebas de rendimiento documentadas en YouTube y hasta reportes legales sobre privacidad. Es un abanico de información gigante que refleja una división muy profunda. Por un lado, vemos una recepción eufórica en el sector educativo y por otro, un escepticismo feroz por parte de los ingenieros y defensores de la privacidad. Sí, la comunidad está súper dividida. Y el objetivo central de nuestra exploración es desentrañar cómo Apple logró diseñar y comercializar un portátil completamente funcional corriendo Mac OS Tahoe por un precio inicial de $599. O $499 para el sector educativo, que es un detalle no menor. Exactamente. Queremos determinar si estamos frente a una revolución que democratiza la tecnología o si es una trampa llena de compromisos inaceptables. Todo esto, por supuesto, destilando lo verdaderamente importante para quienes buscan entender el impacto de este dispositivo sin ahogarse en jerga técnica. Así es. Así que bien, vamos a desempacar esto. Y el punto de partida obligado es el interior del chasis, porque, el cerebro de esta computadora proviene de un lugar completamente inesperado. Sí, la decisión no radical de este diseño está en la placa base. En lugar de utilizar los procesadores tradicionales de la serie M, que, han impulsado a los ordenadores de la compañía durante los últimos años, el MacBook Neo usa el chip A18 Pro. Un chip de teléfono. Exacto. Una arquitectura de silicio concebida, estructurada y optimizada exclusivamente para operar dentro del iPhone 16 Pro. O sea, estamos hablando de un trasplante de corazón en toda regla. Un procesador de teléfono móvil metido a la fuerza en el cuerpo de una laptop de 13 pulgadas. Y lo que resulta verdaderamente desconcertante son las métricas de rendimiento. Sí, porque en las pruebas de laboratorio, específicamente usando el software Geekbench para medir, la capacidad en tareas de un solo núcleo, este procesador alcanza los 3.400 puntos. Y para poner esa cifra en contexto, un puntaje de 3.400 no solo destroza a generaciones previas de procesadores de escritorio como el M1, el M2 y el M3, sino que deja muy atrás a rivales directos actuales como el Intel Core Ultra 5, que están diseñados explícitamente para computadoras portátiles tradicionales. Es que los números de un solo núcleo miden lo que llamamos tareas de ráfaga. Acciones cotidianas y veloces como abrir un navegador pesado, cargar un documento gigante o aplicarle un filtro rápido a una foto. Claro, el uso diario. Exacto. La analogía perfecta sería tomar el motor hiperoptimizado de un auto de Fórmula 1 y colocarlo en un coche compacto de ciudad. Me encanta esa analogía. En el arranque desde el semáforo, en esos primeros 100 metros de aceleración pura, el Fórmula 1 va a arrasar. La sensación de velocidad en el uso diario es increíblemente fluida. Pero, y aquí viene el gran pero, si ese mismo automóvil compacto entra a una carrera de resistencia de 24 horas, la falta de un sistema de refrigeración masivo le va a pasar factura. El motor colapsa. Totalmente. Y eso es exactamente lo que ocurre en tareas de múltiples núcleos sostenidas. Se notan los límites físicos de un chip móvil.
Pero a nivel financiero esto fue una jugada maestra, ¿no? Lo fascinante aquí es cómo Apple logró que esta excentricidad técnica tuviera un sentido financiero impecable. Utilizaron una táctica industrial llamada chip binning. Que es como clasificación y descarte de chips. Exactamente. Cuando fabrican millones de procesadores A18 Pro en las fábricas, las leyes de la física dictan que siempre habrá microdefectos. Una mota de polvo, una variación de temperatura, cualquier cosita. Ajá. Y eso puede causar que uno de los núcleos gráficos del chip no funcione bien. De modo que, en la línea de producción de los teléfonos, en lugar de obtener una GPU perfecta de 6 núcleos, terminan con un chip funcional pero de 5 núcleos. Diantres o en otras empresas, esos chips iban a la basura, ¿verdad? Así es. Asumían una pérdida millonaria. Pero para el MacBook Neo, Apple rescata todos esos chips con microdefectos, bloquea por software el núcleo dañado y los recicla para este portátil. ¡Wow! Sí, esto reduce los costos de investigación y producción a casi cero. Es una clase magistral de reciclaje industrial. Pero, abarrotar el cerebro de la máquina no es suficiente para llegar a esos $599. Ni de broma. Tuvieron que recortar muchas esquinas. Y ojo, es memoria fija. No hay opción de pagar por más. Y esto ha generado mucha molestia. Pero no es solo tacañería corporativa. La explicación es puramente física. A ver. El chip A18 Pro usa un empaquetado tridimensional llamado InfoPop. InfoPop. Para que quienes nos escuchan lo visualicen, es como pensar en la arquitectura de una ciudad. En una placa tradicional, el procesador y la RAM son como dos edificios en vecindarios distintos, conectados por cables. Exacto. Pero el InfoPop construye un rascacielos. La RAM se fusiona físicamente en el piso superior y el procesador en la planta baja. Es un diseño brillante para ahorrar espacio en un teléfono. Pero el costo de esa brillantez es la rigidez absoluta. Modificar ese rascacielos en la fábrica para añadir más RAM sería carísimo. O sea, los 8 GB son un muro físico. Totalmente. Y las concesiones no terminan ahí. La pantalla Retina de 13 pulgadas es sorprendentemente brillante, 500 nits, pero pierde el rango de color P3 y la tecnología True Tone. Y ni hablemos del teclado. El teclado mágico ya no tiene retroiluminación. Esto ha enfurecido a periodistas, estudiantes, a cualquiera que trabaje de noche. Completamente oscuro. Y el trackpad ahora es mecánico, ya no tiene esa respuesta áptica de Force Touch, aunque funciona bastante bien, la verdad. Pero el recorte más extraño tiene que ver con la conectividad. Hay 2 puertos USB tipo C, pero son radicalmente asimétricos. Sí, esto es muy curioso. Un puerto es USB 3, que soporta alta velocidad y video en 4K, pero el otro es un antiquísimo USB 2.0. O sea, lentísimo. ¿Solo sirve para cargar la batería, básicamente? Exacto. Y esto se debe a que un chip de iPhone no tiene los controladores Thunderbolt ni las líneas internas necesarias para manejar tantos datos simultáneos. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque hay un recorte que parece más un truco comercial. El modelo base no incluye Touch ID. Tienes que escribir tu contraseña a mano. Y si quieres el lector de huellas, Apple te cobra un recargo de $100. Que viene con 512 GB de almacenamiento, claro. Sí, pero ¿es una decisión técnica necesaria o un anzuelo maestro para forzar a la gente a pagar $699? Pues mira, hay que contextualizar esto recordando que Apple subió el precio base del MacBook Air M5 a $1,099. Cierto. Entonces, estos recortes severos en el NUB, la falta de luz en el teclado, el puerto lento, la falta de Touch ID, son intencionales. Son incomodidades calculadas para no canibalizar las ventas de sus equipos profesionales. O sea que el estudiante se conforme, pero el usuario intermedio se frustre y pague el doble por el Air. Exactamente. ¡Qué estrategia! Pero bueno, a pesar de que la memoria y el almacenamiento están soldados, el interior físico del chasis esconde, digamos, una capitulación histórica de Apple frente a las nuevas leyes globales de reparabilidad. Y esto fue una sorpresa gigante. iFixit le dio una puntuación de 6 sobre 10. Que es altísimo para Apple. Es el MacBook más reparable en 14 años. Increíble. Se eliminó por fin el pegamento tóxico de la batería. Ahora está asegurada con 18 tornillos. Y esto no es casualidad, ¿eh?
Es en anticipación a las estrictas leyes europeas que entran en vigor en 2027. Además, el sistema Mac OS Tahoe ahora usa un asistente de reparación en la nube. Con eso, se acabó el temido emparejamiento de piezas que bloqueaba las reparaciones de terceros. Por fin. Y esta nueva facilidad para desarmar la máquina llevó a algo que nadie esperaba: el modding extremo. Claro, porque al no tener ventiladores, este chip se convierte en un horno. Alcanza los 106 grados centígrados bajo carga pesada. 222 grados Fahrenheit. El equipo sufre un estrangulamiento térmico brutal y el consumo cae de 10 vatios a solo 4 vatios para no quemarse. Y ahí es donde la comunidad de Internet se volvió loca. En YouTube está lleno de técnicos abriendo el portátil para instalar almohadillas térmicas como las Arctic TP3 entre el procesador y el chasis de aluminio. Es una solución súper ingeniosa. Pero si conectamos esto con el panorama general, el costo físico de esta modificación es alto. ¿A qué te refieres? A ver, el rendimiento sostenido sube hasta un 15% porque el aluminio disipa el calor. Pero el chasis inferior se vuelve insoportablemente caliente. Te queman las piernas. Literalmente. Y eso termina validando la decisión original de Apple de estrangular el rendimiento para proteger a los usuarios. Una elección entre potencia o seguridad humana. Pero bueno, con todas estas limitaciones de hardware, queda claro que este dispositivo no es para un editor de video profesional. Entonces, ¿quién es el objetivo real? ¿Y cómo Apple está ganando esta guerra? El objetivo es la generación Z y la generación Alpha. Y la clave está en el software. Porque la competencia lo ha intentado, ¿eh? Hay PC con Windows en ARM como la HP OmniBook 5, que tienen procesadores Snapdragon, ofrecen 16 GB de RAM y pantallas OLED por un precio similar. Sobre el papel, suenan 1000 veces mejor. Ajá. Pero en la práctica fallan miserablemente debido a la fricción de la emulación. Intentar correr programas tradicionales genera tartamudeos y devora la batería. Y en contraste, la capa de traducción Rosetta 2 de macOS hace que el chip del iPhone corra aplicaciones de computadora de forma impecable. Es como magia oscura. El usuario ni se entera. Y a esto se suma una campaña de marketing loquísima. En TikTok adoptaron una estética súper caótica, esto que le llaman brain rot y shitposting. Sí, videos sin sentido aparente, súper absurdos. Totalmente. Y de ahí nació una mascota tridimensional viral no oficial que el internet bautizó como Lil Finder Guy, un muñequito del icono de Finder tomando té matcha. Es brillante porque conecta culturalmente. Pero el golpe maestro es el paquete Apple Creator Studio. Uf, sí. Final Cut Pro, Logic Pro y otras herramientas por solo $2.99 al mes para estudiantes. Apple está dispuesta a ganar menos dinero hoy con el hardware, e incluso casi perder, porque al inundar las escuelas con esta tecnología y monopolizar el software creativo, asegura una generación entera de consumidores cautivos. Cuando se gradúen, no van a saber usar Windows. Y le exigirán a sus jefes comprarles un MacBook Pro. Ahí recuperan la inversión. Es un plan redondo. Pero, y aquí entramos en aguas turbulentas. Inundar los salones de clases con computadoras baratas llenas de inteligencia artificial y cámaras no ha sido solo un éxito comercial. Para nada. Ha desenterrado un campo de minas ético y legal enorme. Y ojo, es importante que abordemos esto desde una postura estrictamente imparcial, basándonos solo en los reportes legales que revisamos. Claro, el debate sobre el material de abuso y explotación sexual infantil, conocido como CSAM, el origen de esto viene de 2021. Exacto. Apple propuso entonces un escaneo profundo en los discos duros de los usuarios. El algoritmo iba a detectar este material ilegal y reportarlo automáticamente a las autoridades. Sonaba como una medida de protección fuerte, pero la reacción fue brutal. Sí, protestas masivas de defensores de derechos civiles, expertos en ciberseguridad y hasta los propios empleados de Apple. El argumento era que crear una puerta trasera en el disco duro para buscar crímenes abría la posibilidad de que gobiernos autoritarios usaran esa misma puerta como herramienta de espionaje y represión masiva. Una vez que existe la llave, cualquiera puede intentar robarla. Así que Apple canceló el proyecto. Y optaron por un enfoque mucho más inofensivo en este MacBook Neo. Se llama seguridad en la comunicación. Ajá, el chip usa IA para difuminar imágenes explícitas localmente, solo en la aplicación Mensajes, para proteger a los menores, pero no envía ningún reporte a las autoridades. Todo se queda en el equipo.
Y como resultado de priorizar esa encriptación ciega y negarse a implementar el escaneo profundo, Apple enfrenta ahora mismo demandas masivas en Estados Unidos por casi $1.200 millones. Impulsadas por grupos civiles, sobrevivientes y fiscales generales. Así es. Y la acusación formal es que, al mantener el sistema cerrado, la empresa facilita pasivamente la propagación de estas redes abusivas en los dispositivos que usan los estudiantes todos los días. Entonces, ¿qué significa todo esto? Es un dilema durísimo. ¿Cómo puede una empresa tecnológica equilibrar la demanda legítima de privacidad absoluta con el deber ético y legal de proteger a la población más vulnerable, especialmente cuando sus dispositivos son el estándar educativo global? Esto plantea una pregunta importante. El dominio absoluto del mercado educativo por parte de una sola empresa amplifica muchísimo las consecuencias de sus decisiones. Cada decisión sobre encriptación afecta a millones de niños. Es el peso del mundo moderno comprimido en un chasis de aluminio barato. Y bueno, para ir resumiendo lo que hemos visto hoy, el MacBook Neo es mucho más que una computadora hecha de piezas recicladas. Definitivamente. Es un misil directo a la línea de flotación de los Chromebooks y las laptops de plástico de Windows. Es una lección maestra de economía de escala. Y un producto que polariza a la crítica especializada, pero que los usuarios cotidianos están aclamando. Exacto. Y para cerrar, queremos dejar a quienes nos escuchan con una idea para reflexionar. Algo que construye sobre todo lo que discutimos hoy. A ver, cuéntame. Si Apple ha logrado condensar toda la potencia necesaria para un uso computacional diario en el chip reciclado de un teléfono móvil, superando los límites térmicos y de ese empaquetado tridimensional InfoPop, estamos a solo unos años de que el formato tradicional de las computadoras portátiles desaparezca por completo. Wow, ¿te refieres a...? Imagina que en el futuro sea reemplazado por un simple dongle, una memoria del tamaño de un pendrive, y que simplemente lo enchufemos detrás de cualquier pantalla, en cualquier lugar para tener nuestro ecosistema de escritorio completo. Sería el fin de la laptop como la conocemos. Exactamente. Les agradecemos muchísimo a todas las personas que nos acompañaron en esta exploración a fondo. Ha sido un viaje fascinante. Los invitamos a seguir cuestionando el diseño, las decisiones y las estrategias que hay detrás de la tecnología que consumimos a diario. Hasta la próxima.